Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Garaje de Bosniak. Soy Félix Velasco, socio de Wembley Studios, una consultora tecnológica donde os podemos ayudar a conceptualizar, diseñar o desarrollar vuestros productos digitales. Y una semana más tenemos a un invitado de estos también que me hace mucha ilusión tener conmigo. Es de estas personas que te cruzas en el camino cuando te pones a emprender. Hemos vivido grandes aventuras juntos, luego os contaremos y además es de estas personas que también es un referente en temas de emprendimiento, en temas de tecnología y a la cual, pues, por qué no decirlo, también admiro. Emilio Galán, CTO de Bionex, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Félix. Un placer para mí también estar aquí hoy contigo y la admiración es mutua. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues el objetivo de hoy es, como te decía antes, que repasar un poco tu experiencia dentro del sector de la tecnología, que como decíamos es vasta, y quiero empezar a este viaje preguntándote, bueno, ¿por qué estudiaste informática? ¿Por qué te metiste en la tecnología? Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero mi vocación en aquel momento, cuando tenía que decidir qué estudiar, era ser piloto. ¿Ah, sí? Sí, y yo me presenté a las pruebas del ejército para intentar entrar dentro del cuerpo de ingenieros del Ejército del Aire, pero en aquel momento había que hacer un concurso oposición súper difícil. Yo iba solo con la selectividad y me presenté dos veces, una vez quedé el 700 de 5.000, en otra el 400, pero bueno, resultó que no pasé, ¿no? Y como a mí me gustaba el mundo de los aviones, pues luego decidí hacer aeronáutica aquí en Madrid. Y fue un año interesante, pero donde me descubrí un poco a mí mismo y donde vi que a mí lo que me gustaba era construir cosas. Y construir cosas que resolvieran un problema. Pero el mundo de la aeronáutica coincidía en que permitía construir cosas, pero lo que pasa es que los plazos eran a 10 años, claro, 15 años, cosas que iban muy a largo plazo, ¿no? Y yo quería algo que tuviera más inmediatez. Entonces, mi hermano coincidía que estaba estudiando también ingeniería informática. Nosotros habíamos tenido ordenador desde los 8 años y fue cuando dije, bueno, creo que mi mundo ahora mismo es la informática, vámonos de vuelta a Salamanca y empezamos a estudiar ingeniería. Qué bueno, porque estudiaste en la Ponti. Estudié en la Ponti. Eres un año mayor que yo no te recuerdo de aquella época. Yo creo recordar. Tampoco iba mucho. Yo era de los empollones y sí que iba siempre, ¿no? Y hice la técnica en la Ponti. Y luego la superior en la pública. En la pública. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues yo no te recuerdo, luego nos ha cruzado la vida más adelante y por qué. Y, bueno, esa es tu faceta como tecnólogo, pero tu faceta como emprendedor, que ya adelanto que viene también un poco de familia, pero ¿dónde te nace al asumir estos riesgos, pudiendo, pues, estar trabajando en cualquier empresa? Pues mira, efectivamente, yo vengo del seno de una familia que siempre han trabajado por cuenta propia, ¿no? Siempre han sido pues autónomos, creando sus propios negocios y además en familia, ¿no? Mi padre y mi madre siempre trabajando juntos. Entonces, en uno de esos negocios que han tenido, fue un bar y yo les tuve que ayudar en muchas ocasiones. Entonces ahí es donde he mamado tanto lo bueno o lo malo que es montar tu propio negocio. Y en lo que ha sido mi faceta como profesional, después de haber estudiado, pues siempre estuve al inicio trabajando para grandes corporaciones, tipo el Instituto Astrofísico de Canarias, Telefónica I+D, Telefónica España, Banco Santander, y eran grandes corporaciones que, si bien te podían dar una carrera profesional muy larga, en la que me podría haber jubilado en cualquiera de esas empresas, ¿no? Pero sin embargo no me terminaban de llenar. ¿Sabes? Yo me veía como que siempre estaba mirando hacia afuera, siempre pensando en algo de producto, ¿no? Siempre, pues en algún momento me gustaría montar algo por mi cuenta y construir algo que fuera se pudiera dar servicio a nivel mundial, ¿no? Y
fue justo estando en el Banco Santander cuando decidí dar el salto a una pequeña startup que se dedicaba a distribuir politonos a móviles. No sé si os acordáis de Sí, aquellos momentos. sí. Pues tenía una plataforma de distribución de politonos a móviles. Y dejé el Banco Santander, donde, como decía, podía haberme jubilado, tenía un sueldo bastante interesante con todas las buenas condiciones que te dan en el banco, cuando me fui a una pequeña startup, que éramos 4 ingenieros, ¿sabes? Y bueno, y estaba todo por hacer. Lamentablemente la empresa solo duró 6 meses, pero yo creo que fue un gran aprendizaje de cómo una empresa pequeña puede construir algo grande, ¿no? De ahí me moví a Salamanca, donde estaba GPM, para utilizarlo como trampolín antes de empezar mi propia andadura, ¿no? Y lo aproveché en el sentido de que fui ocupando diferentes puestos de responsabilidad dentro de la empresa, trabajando con diferentes equipos, de forma que pude ver un poco todos los entresijos de una empresa y aprender de ello para luego poder montar o estar preparado para montar mi propia empresa. Y ya fue justo. Allí conociste a Rubén también, tu socio. Rubén, efectivamente, él era mi socio, él era el director general de GPM en la empresa, y cuando, bueno, pues llegó el momento, yo le dije, oye Rubén, he visto que hay una edición del Founder Institute, que es una incubadora que viene de Silicon Valley y que va a hacer su primera edición en Madrid. Yo voy a hacerlo, si quieres lo hacemos juntos, ¿no? Y ahí es donde empecé. Y ahí montáis BeyondPrice, que ahora es BeyondX desde hace unos meses, ¿no? Si no me equivoco. Lo de ponerle la X a las startups, ¿os lo ha copiado Elon Musk a vosotros o iniciasteis vosotros la moda? Sí, ¿Se confirma? Sí, iniciamos nosotros y luego fue Elon Musk el que se lo ha puesto al resto, ¿no? Pero bien, efectivamente empezamos construyendo BeyondPrice como una solución para ayudar a los hoteles a poner el precio en la venta de sus habitaciones, y por eso lo de BeyondPrice, ¿no? Sí. En vez de Beyond Time, BeyondPrice. Y la verdad que fue una aventura, y es una aventura súper chulísima haber empezado este proyecto. Ya 12 años con él, y que, bueno, pues nos está dando tantos frutos y que estamos disfrutando tanto. Y cuéntanos un poco las tripas, es decir, BeyondPrice, os he oído muchas veces, ¿no? Lo del revenue management, no sé si sigue siendo un poco así el leitmotiv de la compañía. Cuéntanos un poco más concretamente a qué os dedicáis o cómo ayudáis a vuestros clientes. Venga, pues la visión de la compañía, lo bueno es que en los 12 años no ha cambiado. Es decir, siempre lo que queremos es ayudar a nuestros clientes, los hoteles, a maximizar su rentabilidad. Pero empezamos siendo una herramienta de market intelligence, como se conoce en el argot hotelero. Una herramienta que le da a los hoteles la información que ellos necesitaban para luego que ellos tomar las decisiones dentro del ámbito, como tú dices, del revenue management. Pero, sin embargo, vimos que eso de vender datos iba a convertirse en un commodity y que tenía poco recorrido y además mucha competencia. Y fue a partir de 2015 cuando empezamos a investigar tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, para intentar aportar mayor valor al hotelero y ayudarles en las predicciones y a darle las recomendaciones de qué decisiones tomar. Y ahí nos convertimos en un Revenue Management System, que se conoce en el argot hotelero. Sin embargo, no nos cansamos, y a pesar de que ahora somos uno de los top 3 Revenue Management Systems que hay en el mercado hotelero a nivel mundial, vamos un poquito más allá y hemos creado un nuevo espacio competitivo que nosotros llamamos Sustainable Profit Platform, ¿vale? Una plataforma que no solo quiere ayudar a los hoteleros a maximizar los ingresos por habitación, sino a maximizar la rentabilidad, es decir, ingresos y gastos en todas las líneas de negocio del hotel, ¿vale? Que es algo novedoso en el sector. Ajá, qué interesante. ¿Y en qué punto estáis ahora de crecimiento? Ya habéis levantado unas cuantas rondas, estáis apoyados por fondos muy importantes. No sé cómo de lejos estáis del hipotético exit. Cuéntanos un poco a nivel de volumen de negocio o de escala, ¿en qué punto de madurez estáis como compañía? Pues mira, con el Revenue Management System, y ahora estamos evolucionando hacia el Sustainable Profit Platform, estamos en una fase
donde ya hemos validado el Product Market Fit, estamos a finales del Go to Market Fit, es decir, preparados para escalar la compañía. Como tú bien dices, hemos tenido diferentes rondas de financiación que nos han ayudado a llegar hasta este punto. Aquí agradezco el apoyo que hemos tenido de esos inversores que han confiado en nosotros para poder conseguir llegar al punto en el que estamos. Keifa, Nadara, Inverready, Traveltech, que nos han ayudado, IBH muchísimo desde el principio, y con ello hemos conseguido pues estar en el punto competitivo en el que estamos para empezar la fase de growth y también apoyarnos en unas siguientes rondas para hacer esa expansión internacional, no solo donde estamos ya, que es en Europa y Latinoamérica, sino también Estados Unidos y la parte de Oriente Próximo y Oriente Medio. Porque ahora a mí me hablas de growth y yo pienso desde una empresa como es Wembley Studios, que obviamente tiene otro modelo de negocio quizá menos escalable, y los volúmenes que manejáis ya para mí son impresionantes y muy grandes, y lo que dices, sois el top 3 dentro de vuestro sector a nivel mundial. Y te quiero preguntar, esto es un podcast obviamente de tecnología, y me gustaría también conocer, tú como CTO, en tu figura de CTO, cómo empieza una startup. Ahora, si nos está escuchando, nos están viendo muchos emprendedores, ¿cómo es montar una empresa que llega a estos volúmenes desde cero, cuando solo eres tú como CTO y tienes que empezar a formar equipo? Bueno, pues si quieres te cuento cómo lo hicimos nosotros, y otro que a lo mejor no es el camino directo que como lo haría ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros empezamos, Rubén y yo, haciendo el programa de incubación en el Founder Institute, y pasados 4 meses teníamos validado el modelo de negocio, pero desde el punto de vista teórico, por así decirlo, es decir, solo a través de conversaciones que habíamos tenido con potenciales clientes. Pero lo primero que hicimos, nada más terminar la graduación del Founder Institute, fue contratar un primer ingeniero. Un primer ingeniero que tenía una capacidad horizontal, es decir, no era el mejor en un determinado ámbito, sino que tenía una capacidad horizontal de tocar todos los palos, ¿no? Un full stack. Y con él empezamos a desarrollar lo que era el mínimo producto viable. Pero aquí una anécdota, por ejemplo, es no empezamos a desarrollar código para poner en producción hasta que no validamos que la primera versión de producto, el mínimo producto viable, era aceptado por los clientes. Y el mínimo producto viable... ¿Cómo se come eso? Consistía en... Nosotros, la propuesta de valor era darle los datos al hotelero cuando llegase a las 9 de la mañana al hotel y poder él tomar las decisiones. Pues nosotros nos levantábamos temprano, recopilábamos los datos como si fuera una máquina, se los poníamos en un determinado formato y se los mandábamos por mail a las 9 de la mañana. Las primeras veces que se los mandábamos nos decía, bueno, pues esto no me encaja, esto sí, aquí tenéis que retocar. Cuando ya la quinta vez nos dijeron, oye, ahora por esto estaría dispuesto a pagar. Pues es cuando empezamos a desarrollar código para elaborar el producto que luego daría el servicio a los hoteleros. Y así, en apenas 3 meses teníamos un producto mínimo viable listo en el mercado y empezaron a contratarnos las cadenas hoteleras. Esto estamos hablando en enero de 2013. ¿Vale? O sea, Lean Startup de libro. Lean Startup de libro, efectivamente. Que es como se debe hacer y no siempre te encuentras esto. La gente quiere empezar muchas veces la casa por el tejado, pero vosotros habéis ido con un Lean Startup. Nos lo inculcaron mucho en el Founder Institute y así lo aplicamos y la verdad que salió muy bien. Bueno, así es como empezasteis. No sé, decís que el primer empleado, aparte de vosotros, que también tenéis un perfil técnico, fue un ingeniero. ¿Cómo va creciendo el equipo técnico? Bueno, cuéntanos también en qué nivel de gente, cuántas personas estáis ahora en general o en el departamento técnico, cómo os organizáis y cómo fue creciendo un poco ese equipo. Pues actualmente somos 65 personas en todo el equipo de Bionex a nivel internacional. 50% de ellos son equipo técnico, ¿vale? Y la foto final, es decir, la que estamos ahora, es un equipo que está distribuido en varios subdepartamentos y donde podemos distinguir un equipo de producto, que es el que identifica los problemas que deben ser resueltos y con qué prioridad deben ser resueltos y qué valor debemos aportar para resolverlos, ¿no? Que es la entrada al resto de equipos para que elaboren las posibles soluciones para esos problemas.
¿vale? Esto es un punto importante porque es muy diferente estar hablando de problema que de solución, ¿no? Y luego tenemos 3 equipos técnicos. Un equipo de integraciones, que es el que se encarga de dar la solución de cómo traer el dato a nuestra plataforma. Un equipo de data, que es el que se encarga de sacarle jugo a ese dato, es decir, a través de los algoritmos de Machine Learning. Y un tercer equipo, que es una vez que ya tenemos tanto los datos como el valor aportado sobre esos datos, pues hace la aplicación para que el usuario la pueda ver y tocar. Es decir, que hacen tanto el front como el back. ¿Cómo también afrontáis, entiendo, claro, al tener unos volúmenes de negocio tan grandes, no sé cuántos clientes tenéis, pero cómo construís una infraestructura capaz de soportar ese volumen? Bueno, si quieres primero contarnos un poco cómo os nutrís de esos datos. Entiendo que hay fuentes externas, fuentes internas, fuentes históricas, fuentes más en directo, ¿no? ¿Cómo es ese conglomerado de fuentes? ¿Qué volúmenes alcanzáis? ¿Y cómo se monta una infraestructura para que eso lo soporte? Muy bien. Pues nuestra arquitectura desde el principio hasta ahora ha ido evolucionando mucho, como te puedes imaginar, ¿no? Y es una infraestructura que, como tú bien dices, es capaz de traer el dato, almacenarlo, procesarlo y visualizarlo. Está formada por más de 200 servidores, nuestra infraestructura, ¿vale? Y por dar algún número, por ejemplo, en extracción de datos estamos descargando más de 50 teras de datos diarios, que luego, efectivamente, cuando se limpian, se condensan, se comprimen y se meten en nuestro sistema, son menos, ¿no? Pero estamos contabilizando esa cantidad de volumen de información que somos capaces de digerir cada día. Y esto son información que cogemos tanto de información pública a través del sistema de crawlers que tenemos, como información privada del propio hotel con el que nos conectamos con sus sistemas, ¿vale? Y una vez que nos traemos esa información, le aplicamos todos los procesamientos que necesitamos para darle esa propuesta de valor al hotelero que te digo, de recomendaciones de precios, recomendaciones de disponibilidad, distribución e incluso predecirle cómo se va a comportar su hotel. Y esto lo tenéis montado en la nube, entiendo, porque, claro, luego tenéis también el reto de la distribución geográfica. Tenéis hoteles por todo el mundo, clientes por todo el mundo. ¿Desde dónde trabajáis y cómo distribuís un poco ese cloud para que...? Pues tenemos un sistema híbrido, porque cuando empezamos nosotros en la nube, Amazon estaba justo empezando, ¿no? Entonces todavía tenemos algo de legacy en ese sentido, pero ya tenemos también mucho migrado a la nube. Y por ahora, como nuestros mercados son principalmente Europa y Latinoamérica, pues los tenemos principalmente en nubes europeas, ¿vale? Y proveedores europeos on-premise, ¿vale? Trabajamos con los 3 grandes de nube y luego con algún on-premise tipo VH. Ajá. Fantástico. Bueno, me parece maravilloso todo esto que me estás contando. Yo creo que para mucha gente que nos conozca esto va a ser un gran descubrimiento, como además con orgullo decimos, una empresa también salmantina está creando estas grandes cosas. ¿Cómo ves ahora mismo, ya un poco más tu opinión personal, todo el tema del talento técnico? ¿Estáis sufriéndolo también? ¿Estáis siendo capaces de coger perfiles? ¿Cuáles son los últimos perfiles, por ejemplo, que estáis incorporando en la compañía? ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, tú que conoces también Salamanca, donde antes del COVID era un caladero de ingenieros porque existen dos universidades, ¿vale? Nosotros, al ser una empresa startup de las pocas que existía en Salamanca, teníamos una ventaja a la hora de captar ese tipo de talento. Y además que era muy fiel a la compañía y por lo tanto teníamos muy poca rotación. La aparición del COVID ha convertido el mercado del talento en un mercado global, ¿vale? Cualquier empresa de cualquier lugar del mundo puede estar optando a contratar a las mismas personas que estamos intentando contactar nosotros. Entonces, eso lo que ha hecho es que sea mucho más difícil y más costoso incorporar talento técnico a la compañía. Sin embargo, bueno, pues el tipo de empresa que somos y el tipo de propuesta que damos, sí que es verdad que no nos está costando mucho la incorporación de ingenieros. En algún ámbito es más difícil que en otros, ¿vale? Pero el hecho de dar una carrera profesional, de estar trabajando con tecnología punta o de dar una flexibilidad a las personas para que gestionen su tiempo o que vivan o trabajen desde donde quieran, es una ventaja que nos da a la hora de contratar. Y eso
pues nos está funcionando muy bien. Y luego es verdad que técnicos full stack a lo mejor son más fáciles de encontrar, pero un data science senior o un data engineer senior pues son más difíciles de encontrar, ¿vale? Claro. Mi opinión también es un poco esa. Yo creo que al final, independientemente de que haya un poco de, podemos llamarlo burbuja o mucha competencia, al menos a la hora de captar talento técnico, yo creo que si tuviésemos que elegir solo una variable por la cual la gente viene, al final es el reto que se le propone. Efectivamente. O al menos también es una buena criba, porque una persona que quiere estar contigo por el reto que le propones es mucho más interesante seguramente que el que se queda por el dinero, por la flexibilidad o por la conciliación, aunque obviamente todas esas variables también hay que ofrecerlas y son importantes indudablemente Nosotros sí para que todo es una el criba mundo. que nosotros hacemos. Intentamos durante el proceso de selección descartar a aquellos que tienen un interés de moverse de puesto de trabajo simplemente por una cuestión monetaria, que es, bueno, pues es lógica si quien lo tenga, pero no buscamos ese tipo de perfil, sino que tiene una motivación más allá y que busca un producto o un proyecto en el que se sienta a gusto y resuene, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Y cómo pinta el futuro a corto o medio plazo, los próximos 5 años de Bionex? ¿Cuál es vuestro roadmap o qué tenéis en mente? Bueno, pues esa Sustainable Profit Platform es la visión que tenemos y de convertirnos líder en el sector del revenue management, en el sector hotelero, ¿no? Entonces, eso implica que todavía nos queda mucho trabajo por delante. Desde seguir evolucionando esta plataforma de datos que sea capaz de aportar ese valor a los hoteleros. Para ello hay que construir features. Estamos construyendo un marketplace para conectar con otras aplicaciones y aportar mayor valor de manera conjunta para no reinventar la rueda. Y luego además estamos construyendo una connectivity platform que va a permitir no solo permitir en tiempo real comunicar la información entre esas aplicaciones que estén en el marketplace, sino que vamos a intentar que se convierta en el estándar de comunicación de la industria hotelera para que haya una API abierta de comunicación de datos entre cualquier proveedor tecnológico. Ajá. Que es una de las grandes barreras que tiene la industria hotelera y por la que no ha crecido más, porque hay tal cantidad de sistemas legacy que no son capaces de comunicarse que es muy difícil integrarlos. Qué bueno, qué bueno. Y dentro de este contexto, de repente, vosotros que sois pioneros en inteligencia artificial, en Big Data, en analítica de datos, estamos viendo todo lo que hacéis, llegan las IAs generativas. ¿Esto es algo que a vosotros os afecta directamente? ¿Lo veis más como una oportunidad, como una amenaza? ¿Sois ajenos a esto o cómo lo vivís? Pues aunque las IAs generativas es un tipo de tecnología que no se enfoca principalmente al tipo de problema que nosotros nos enfocamos, que es a resolver temas de decisiones en base a datos, sí que es verdad que la tendencia que está generando a nivel mundial y del mercado es positiva, puesto que se ha convertido también en se ha homogeneizado, ¿no?, el uso y se ha democratizado el uso de la inteligencia artificial. Entonces, cuando vamos a hablar con un hotelero y le hablamos de inteligencia artificial, dice, vale, esto es lo de ChatGPT, ¿no? Sí, le decimos parecido, pero te va a ayudar igual y te va a aportar igual y te va a permitir automatizar muchas de las tareas y tomar con una base científica decisiones, ¿no? Muy bien. Bueno, hay una serie de preguntas que... Esto es uno de los primeros episodios, entonces igual no lo sabes, pero hay una serie de preguntas que vamos a hacer a todos los invitados al final y que también me gustaría compartir contigo. Una la voy a hilar también todavía con las IAs generativas. También eres padre. Tu hijo es muy pequeño todavía, pero ¿qué le recomendarías a una persona que inicia su carrera profesional o formativa en la universidad, etcétera, etcétera? ¿Qué consejo le darías ahora que parece ser que va a haber una gran nueva revolución tecnológica? Vale, pues lo que yo le diría, bueno, algo que yo valoro mucho en toda mi carrera es haber tenido la posibilidad de elegir, ¿vale? Entonces, lo que yo le recomendaría a los jóvenes que están ahora estudiando es que se esfuercen lo suficiente para estar en disposición de poder elegir en el momento en que tengan que elegir,
¿vale? Eso va por esforzarse, por buscarse lo que más le guste, por no quedarse quietos, pero siempre cuando haya una encrucijada en el camino y tengan que poder elegir, que nadie se lo tenga que marcar porque no le queda otro remedio, sino que ellos tengan la posibilidad de tener todas las oportunidades, de coger todos los caminos que puedan coger, ¿vale? Y para mí eso significa, pues eso, ser muy proactivo en no quedarse solo en estudiar lo que te dicen que tienes que estudiar, sino ir un poco más allá. Claro. Fantástico. También otra cosa que tenéis en común todos los invitados es que al final sois líderes en vuestro sector o en vuestras empresas. Si tuvieses que elegir solo un ingrediente de un líder, ¿cuál sería? Pues para mí, un líder no es nada si no hay personas, ¿no? Un líder solo no es un líder, ¿no? Entonces yo creo que la cualidad más importante de un líder, y no quiere decir que yo sea un ejemplo, es que sea capaz de gestionar bien a las personas, entender que son personas, empatizar con ellas y ser capaz de aportarles valor a esas personas que están trabajando contigo y entender que son ellas las que realmente construyen la empresa y no tú. Ese es el ejemplo de liderazgo que yo aspiro a seguir. Totalmente, porque creo que también aquí o en nuestro sector hablamos mucho de máquinas, pero siempre por encima de las máquinas indudablemente tienen que estar las personas. Bionex no sería nada sin el equipo que lo forma. Totalmente. Y recomiéndanos un contenido, un podcast, una peli, una serie que te haya marcado. Bueno, si puede ser sobre todo en tu carrera profesional. Pues mira, cuando quiero traer un libro que me ayudó mucho en el momento en que empezamos a construir Beyond Price, ¿vale? En aquel momento Beyond Price. Y era La magia de pensar a lo grande, ¿vale? Yo en aquel momento ya de David Schwartz. Yo ya estaba, pues como te dije antes, pensando en cómo construir un producto que diera servicio a nivel mundial. Y este libro para mí fue un catalizador de echar a andar esa idea. ¿Vale? Entonces a cualquiera se lo recomiendo porque es una forma de ver que como seres humanos seremos tan grandes como aquello que seamos capaces de imaginar. Si pensamos en pequeño nos quedaremos en pequeño, si pensamos en grande siempre iremos un poco más allá. Correcto. Siempre el moonshot, ¿no? Hay que apuntar a la luna y luego ya veremos dónde nos quedamos. Pero de momento hay que siempre apuntar a la luna. Venga, y la última pregunta. Dispara. ¿A quién te gustaría que trajésemos en futuros capítulos del garaje de Wozniak? ¿A quién te gustaría ver por aquí? Y si lo conoces y le puedes lanzar una invitación pública, pues bienvenido sea. Perfecto. Pues a ver... una persona que siempre ha sido un ejemplo para mí es Enrique Domínguez. Hombre, Enrique. Enrique, además, un saludo. Te esperamos en el garaje. De hecho, yo la invité bien por ti. Además, vecino de Salamanca. Y un gran ingeniero y un gran emprendedor. Y que ha tenido una carrera fulgurante y está liderando ahora grandes proyectos. Entonces, yo creo que un emprendedor en serie de los que son emprendedores en serie, bien. No, porque a veces te cruzas con, es que soy emprendedor en serie, he montado 25 cosas en 2 años, ninguna me ha funcionado. No, Enrique todo lo que monta, es como el rey Midas, todo lo que monta lo convierte en oro y es como digo, un emprendedor en serie, bien. Así que, Enrique, estás invitado al garaje. Estamos terminando, Emilio. Es tu minuto de gloria. ¿Dónde pueden encontrarte? A ti por las redes, no sé si estás muy activo. Bionex, como si nos está escuchando algún hotelero o alguien del sector que quiera contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues nada, aunque no soy mucho de redes, siempre hay que estar presente y a mí cualquier persona que quiera contactarme estoy disponible a través de LinkedIn, ¿vale? O del correo electrónico galan@bionex.com. Fantástico, pues muchísimas gracias por esta charla tan inspiradora. Vuelvo a recalcar que
que para mí y también pues para Javi y para el equipo de Wembley, que hemos vivido muchas aventuras juntos. No hemos comentado al final nuestro viaje por Silicon Valley, San Francisco, comiendo sushi, que nos lo pasamos también muy bien, pero más allá de la amistad que nos une, pues también nuestra admiración por todo lo que estáis construyendo, por llevar la marca Salamanca siempre por encima y por prestarte a este tipo de marrones que a veces te pedimos y para mí es un orgullo haberte tenido aquí, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por pasar este ratito. Muy bien. Gracias, Félix. Y nada, aquí acaba un nuevo capítulo. Os animamos a suscribiros, a seguirnos en redes, wembleystudios.com, elgarajedebozniak.com y os esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias. El Garaje de Bosniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.